sensibles, nos acercamos al 5º centenario del descubrimiento de América. El año de 1992 se va a cumplir ese medio milenio de ese gran acontecimiento. Y sin embargo, con todo ese transcurso de 5 siglos, todavía no hay una respuesta satisfactoria, aceptada, firme, a la pregunta de ¿qué es la América hispana? ¿Qué es la América Latina? ¿Qué somos? Hay una vacilación sobre nuestra identidad, que se podría reflejar, y que incluso se refleja en el mismo hecho de que no tenemos un nombre. Se dice América Hispana, América Española, Hispanoamérica, América Latina, Indoamérica. 1000 nombres para designar una misma cosa, lo cual significa que no hay una seguridad sobre la cosa que se nombra. Desde luego América es todo el continente, pero por un azar de la historia, los Estados Unidos, que tenían cada una de sus provincias nombres propios, cuando se crearon, adoptaron como nombre Estados Unidos de América. Y eso ha traído la confusión de que para mucha parte del mundo, americanos son los ciudadanos de los Estados Unidos. Y el resto es esa cosa vaga que se llama Indoamérica, Hispanoamérica, Latinoamérica, todos nombres insatisfactorios y que no corresponden exactamente a la cosa que se quiere designar. Esa reflexión sobre la identidad, sobre lo que somos, me ha atormentado a mí siempre. He dedicado a eso muchos años de mi vida, se lo sigo dedicando porque considero que allí está uno de los nudos fundamentales para que nosotros entendamos no solamente lo que somos, sino el papel que nos corresponde desempeñar. Mientras un hombre tiene una vacilación sobre su identidad, tiene muchos obstáculos, muchos tropiezos, muchos inconvenientes para realizarse, porque habría que preguntar, ¿realizarse cómo? ¿Realizar qué? Si él comienza por no saber exactamente qué es él. Este proceso de búsqueda y de reflexión, que yo he hecho mi último tentativa comprensiva final en un libro reciente que se llama Godos, Insurgentes y Visionarios. Allí me pregunto, ¿qué es el Nuevo Mundo? ¿Qué es Hispanoamérica? ¿Qué somos? Habría que empezar por decir cosas que parecen raras. Es decir, América es una invención intelectual de Europa. Esto parece una afirmación absurda. ¿Cómo va a ser una invención intelectual? Sí, fue una invención intelectual porque los primeros que trataron de expresar, de concebir, de visualizar ese fenómeno humano nuevo fueron los europeos. Primero los españoles, luego el resto de los europeos, ante el gran hecho del hallazgo que había hecho Cristóbal Colón de lo que vino a ser un nuevo continente. Esa visión no era fácil. A los hombres nos cuesta mucho trabajo ver la realidad. Generalmente llevamos dentro de nosotros una visión conceptual de las cosas y la proyectamos hacia afuera. Más que ver, proyectamos visiones. Más que percibir lo que está afuera, somos como unas linternas mágicas que están exteriorizando visiones que traemos en la mente. Y eso se ve en el proceso del descubrimiento de América. Los primeros hombres que llegaron, a partir de ellos, entre ellos Colón, empezaron a querer encontrar aquí lo que no estaba aquí, lo que traían ellos en la cabeza. El hecho más flagrante y más visible es el hecho de llamar indios a los habitantes de este continente. No eran indios, indios son los habitantes de la India. Pero el primer equívoco fue pensar que esto era Asia, y Colón pensaba que había llegado a la costa de Asia, y que por lo tanto esos seres que estaban allí eran indios, es decir, pertenecían a la India, eran asiáticos, porque Colón no sabía que había topado un nuevo continente y no se vino a saber sino mucho más tarde. Esto revela muy bien lo difícil que ha sido ese proceso de ajuste. Llamaron indios a los habitantes que no eran indios y se quedaron llamándose indios. Pero luego Colón pensó, y esto tiene consecuencias inmensas, cuando vio a aquellos indios de las Antillas que vivían en una vida primitiva, de cazadores, de pescadores, de agricultores elementales, casi desnudos, en una vivienda muy frugal y muy sencilla, que había encontrado a unos seres que vivían como en el paraíso terrenal, es decir, que había encontrado el paraíso terrenal. Esto no es una visión tan gratuita. Si había encontrado el paraíso terrenal, y él lo describe en su primera carta a los reyes, era porque él pensaba que aquellos hombres vivían en la felicidad,
en la paz, en la abundancia, sin pobreza, sin guerra, sin odios, sin ninguno de los males que afectaban a la sociedad europea. Esa imagen que Colón va a proyectar va a tener repercusiones inmensas, va a crear toda una filosofía política cuyas consecuencias ha sido todo el proceso de lo que llamamos la era de las revoluciones, que tiene su origen en la visión que tuvieron los primeros descubridores de que esto era el paraíso terrenal. Y los primeros que empezaron a filosofar sobre esto crearon la visión de la utopía, que era el lugar donde estaba pues el bienestar, la felicidad de los hombres realizada en la tierra. Esa era una visión falsa, desde luego era una visión falsa. No solamente no había paraíso terrenal, sino hombres como en todo el resto del planeta que vivían en unas condiciones distintas por muchas razones. Pero es que además ellos van a buscar, por ejemplo, las Amazonas. A nosotros nos haría sonreír hoy en día, pero era una búsqueda muy seria. Cuando Orellana desciende por primera vez por el río más grande del mundo, a principios del siglo XVI, él mira, o cree mirar, o cree entender que hay unas mujeres guerreras en la orilla de ese río. Y entonces dice, estas son las Amazonas. ¿Quiénes eran las Amazonas? Las Amazonas era un mito griego, un mito por el cual se pensaba que había un reino de puras mujeres guerreras, gobernadas por una reina llamada Calafia, muy ricas, llenas de oro y de riquezas inmensas, que luchaban contra los hombres y que eran indómitas. Por lo tanto, el reino de las Amazonas era de una riqueza inmensa. Y Orellana, bajando por el inmenso río, cree que ha topado con el borde del reino de las Amazonas con que soñaron los griegos y llama a ese río Río de las Amazonas. No podía haber una idea más visionaria que aquella y más irrealista que aquella. Pero es que Cortés, cuando va a la conquista de México, Cortés también va buscando el reino de las Amazonas, porque él piensa que existe el reino de las Amazonas y que eso es de una riqueza inmensa. Y como él ha encontrado las riquezas de Moctezuma, ellos siempre pensaban que había algo más allá mejor. De modo que si las riquezas de Moctezuma eran gigantescas, debía haber más allá algo mucho más rico, y ese más allá era el reino de las Amazonas. De modo que cuando la primera expedición que Cortés manda a atravesar a México, que desemboca en la costa pacífica, y mira enfrente lo que creían ellos que era una isla, y que no era una isla, sino que es lo que llamamos hoy en día la Baja California, ellos piensan que esa es la isla de las Amazonas, el reino de las Amazonas. Y lo llaman California. ¿Por qué? Porque California, en las viejas novelas caballerescas españolas del siglo XVI, era el reino de la reina Calafia, el reino de las Amazonas. Y por eso se llamó California y se llama todavía California, por una visión deformante europea. Esas visiones no van a detenerse allí, van a estar pesando continuamente sobre la vida hispanoamericana para confundirla sobre todo por una base muy importante, porque lo que caracteriza en realidad a este continente, a Hispanoamérica, a Iberoamérica, a la América Latina, a lo que querramos llamarla, es un proceso de mestizaje cultural. Hay tres grandes actores culturales, tres fundamentales actores que van a tejer esa vida. Uno es, desde luego, el europeo, representado por el español del siglo XVI, que viene con una mentalidad señorial, con una manera de entender la vida, con unas estructuras, con unas leyes, con un lenguaje, con una creencia, a imponerlas sobre el indígena. Va a venir luego, porque ellos no pueden, luego claro el indígena tiene unas civilizaciones de distinto grado, desde los indios de las Antillas y de la costa atlántica, que estaba en una etapa muy elemental, hasta las grandes civilizaciones indígenas de lo que es México y el Perú hoy en día.